Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alfredo Orellano y este es el podcast 1 a 1. Bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Todos los días vemos a niños y a niñas y los derechos de los jóvenes y de los niños y de las niñas y hablamos de ellos y pensamos en protegerlos y pensamos en que son el futuro de nuestro país y pensamos que son el futuro del mundo. Y sin embargo, todos los días también nos topamos con casos en que sus derechos son vulnerados, en que muchas veces no son tomados en cuenta en cuanto a lo que ellos necesitan y en cuanto a lo que debe llevar cada uno de ellos en cuanto a sus derechos, a su forma de vida, a su forma de ser tratados, a su educación y en fin, a todos y cada uno de las necesidades que tienen los niños. Y hoy tenemos nada más y nada menos que con nosotros a Marina Burto. Ella es secretaria ejecutiva del CIPINA Cozumel. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Pues bueno, pues vamos a empezar ahora sí con las preguntas de rigor que siempre hacemos. ¿Quién es Marina Burto? Marina Burto, ok. Mujer cozumeleña, 35 años, profesionista. Soy psicopedagoga y maestra en intervención en violencia. Soy madre de 2 niñas, Luciana de 7 años, Catalina de 3 años y medio. Okay. Y pues hija de familia muy unida, muy grande, muy padre. Correcto. Psicopedagoga decías, ¿no? Sí. ¿Cómo es que te lleva, de estudiar psicopedagogía, cómo te lleva a acercarte a lo que es CIPINA? En realidad he trabajado con niños desde los inicios de mi vida laboral. He estado trabajando en el área de educación especial con niños con discapacidad y problemas de aprendizaje. Entonces, el iniciar a trabajar en CIPINA es a raíz de una invitación que la licenciada Juanita, nuestra presidenta municipal, me hace y pues en el área en el que estoy, las aspiraciones que tengo, mis intereses, mis gustos, ahora sí que era un lugar para trabajar como anillo al dedo. Correcto. ¿Qué diferencia ves en el caso de CIPINA? ¿Qué diferencia ves a lo que ha sido otros años a lo que se está haciendo ahorita? Pues pienso que al menos en este tiempo que yo he estado trabajando, ya un año de administración, veo que este nuevo chip con el que se está buscando dar a las personas este cambio de perspectiva, este cambio de visión respecto a las niñas y a los niños, es algo muy fuerte, es algo que está pegando y que de acuerdo a nuestra cultura, pues nuestra forma de vivir, no todos lo reciben de la misma manera, no lo reciben con la misma apertura. Sin embargo, sí considero que es algo sumamente importante y positivo sobre todo. Correcto. En sí, entrando al tema, en sí, ¿qué es CIPINA? Para las personas que no saben, escuchan el CIPINA, ¿qué es el acrónimo de o qué son las siglas de qué? CIPINA es un sistema de protección integral para niñas, niños y adolescentes. Okay. Y trabajamos, a diferencia del DIF, porque siempre nos vinculan al trabajo y a la forma de trabajo del DIF, trabajamos en coordinación con el DIF, con la Procuraduría de Protección, con Seguridad Pública, con Derechos Humanos. El sistema está trabajando de manera integral justamente para dar respuesta a la protección de los derechos de las niñas, de los niños y para garantizar la restitución de estos derechos cuando son vulnerados. Trabajamos a través de políticas públicas, no de manera operativa como lo lleva a cabo el DIF. Sin embargo, todos trabajamos en coordinación. Ok, fíjate, punto muy importante porque sí, yo creo que muchas personas que nos han comentado de repente disciplina creen que es un área de DIF o un departamento de DIF o que funciona a través con el DIF, pero como bien dices, ¿es una institución aparte entonces? Es aparte, dado que está en los 3 órganos de gobierno, tanto a nivel federal, nivel estatal y nivel municipal. Correcto. Hay un CIPINA nacional, que es el que se coordina con el CIPINA estatal y estos a su vez con sus municipios. Entonces, CIPINA en Cozumel existe desde no solo esta administración, sino desde 2 administraciones atrás. Los trabajos que se han hecho pues van a la par de cómo se ha ido pues conociendo
la Ley General de Niñas, Niños, Adolescentes no es algo que ya tenga chorros de años, no. La publicación de esta ley es dada en 2014. Apenas. Sí, es de unos años a la fecha. Entonces, a partir de eso se da la instalación del CIPINA en Cozumel. Oye, muy interesante, Marina. En ese punto, ¿por qué nace, o desde tu perspectiva, desde tu opinión, desde tu punto de vista, por qué la necesidad de esta ley y por qué estos controles a través de CIPINA? Pues es que es necesario dar otra visión de la necesidad de la protección de los derechos de los niños. Hasta hace unos años, te digo, hasta antes de 2014, que fuera pues promulgada esta ley, los niños, las niñas han estado viviendo siempre bajo el cuidado, la tutela y bajo el trato que algún adulto quiera darle, ¿no? Sea su cuidador, sea su padre, su madre. O su tutor. Y en realidad, hablando de esta manera en cuanto a políticas públicas, México es uno de los países que ha estado rezagado en la atención a niñas y niños. Entonces, el que surja esta ley es precisamente para dar atención a ese rezago. Es para que los niños, las niñas, dejen de ser vistos como alguien menor ante la ley. Somos totalmente acostumbrados culturalmente a ver a los niños como menores, así les decimos, Así ante es. la ley, Sí. menores en cuanto a derechos, menores en cuanto a edad y tamaño, menores en todo. Entonces, parte de lo que es necesario para dejar de ver a los niños como menos, pues es lo que busca esta ley, hacerlos titulares de derechos, como lo es cualquier adulto, como lo es cualquier ser humano, cualquier ciudadano, y es necesario que entonces al verles como un titular de derechos, se les asuma como tal, tenga las mismas garantías que tuviera cualquier adulto en cualquier circunstancia. Entonces, ese es el motivo del por qué surge esta ley, es debido a un rezago que tenemos en el país, por una situación donde México firma tratados en diferentes organismos internacionales. Uno de esos es justamente el de la atención a la niñez, ¿no? Y es necesaria esta ley para entonces obligar a promover esta cultura de protección a los derechos de las niñas y los niños. Dejar de verlos de esa manera, comenzar a verlos de distinta manera y entonces procurarles los derechos que les corresponden. En esta experiencia que has tenido ya con CIPINA, ¿qué cambios has visto? ¿Qué se ha logrado? ¿Qué podemos decir? Que, bueno, afortunadamente, gracias a esta ley, a estos cambios en la política, precisamente como dices tú, de ya no verlos como nada más un ente menor, ¿qué cambios has visto tú para bien en nuestro, pues no solamente en nuestro municipio, sino a nivel estado y a nivel país? Pues a mí me ha estado gustando el ver a cada vez más personas involucradas, interesadas y sobre todo comprometidas. El que seamos un sistema surge precisamente de la necesidad de trabajar en conjunto. Entonces es muy padre poder trabajar con educación, con ecología, con seguridad pública, con todas las direcciones que son parte de ese sistema, personas de la sociedad civil, de las asociaciones. Es muy padre, muy rico el poder hacer proyectos en común, el que tengan el compromiso de decir, sí, vamos a hacerlo, y poder buscar que lo que se esté haciendo sea en beneficio de. Entonces, desde aquí, de CIPINA Cozumel, algo que me ha gustado mucho es la parte de trabajar Comisión de Primera Infancia. Esa fue instalada hace unos meses, en el mes de marzo, y hemos estado teniendo muchas reuniones virtuales, presenciales, acuerdos en los que hemos estado buscando justamente qué es lo que necesitan las niñas y niños cozumeleños, ¿no? Los más pequeñitos. Hicimos una consulta infantil en los preescolares en donde les preguntábamos a los niños a través de dibujos así pequeñitos como están en el preescolar. Wow. ¿Qué te hace feliz? ¿Y qué te hace sentir triste? ¿No? Entonces les dábamos opciones de los dibujos acorde a lo que significan los derechos que deberían de estarse pues garantizando. Y era muy evidente
el niño que está siendo atendido de manera adecuada en cuanto a su alimentación, su vivienda, su derecho a la familia. Y era muy común ver a los niños marcar que me abrace mi mamá, jugar en el parque, tener una mascota. Y por el contrario, cuando preguntábamos qué es lo que te hace sentir triste, aquí en Cozumel, a los niños que pudimos observar y que pudieron participar en esta consulta infantil, tuvimos un muy buen número de la matrícula de preescolar. Pudimos hacer un 52% aproximadamente. Okay. Entonces, fue un buen número porque la verdad lo hicimos entre los que estamos en la oficina de la Secretaría Ejecutiva, que somos Jonathan, Cari, Reina, Giselle y una servidora. 5 Entonces, fuimos a todos los preescolares y al hacer las preguntas, esta parte de qué te hace sentir triste, son de esas cosas que como adulto te tocan el corazón, claro. Te apachurran el corazón escuchar a un niño que mi papá y mi mamá se pelean. Son muy naturales, muy espontáneos. Por ahí salían las pláticas, les das la explicación, vamos a hacer esto. No falta el niño que levanta la mano. En mi casa comemos esto y mi perro hace lo otro. Es el trabajo del día a día en las aulas, ¿no? Entonces, sí fue muy notorio la situación de maltrato, de violencia física, de violencia verbal y en algunos casos esta preocupación y la empatía que puede llegar a sentir un niño cuando les hablas en temas de abuso sexual infantil. Entonces, así de pequeñitos como los vemos y pensamos, no entienden nada, no saben de lo que estamos hablando, nada que ver. El simple hecho de explicarles, vamos a hacer, puedes escoger estos, y entonces al tocar el tema del dibujo que representaba el abuso sexual infantil, era impresionante como un niño te decía, no, yo no quiero que me pase eso, seguramente a ese niño del dibujo le dolió o se sintió muy triste o sintió mucho miedo. Entonces, sí son, pues, motivaciones a trabajar en las cosas que debemos de estar más pendientes aquí en Cozumel, hablando en esta situación, pues, de violencia, ¿no? Y justo la Comisión de Primera Infancia lo que trata es eso, trabajar con los niños y para los niños, garantizarles sus derechos, los muy elementales y definitivamente procurar casi la mayoría, si no es que la mayoría, para que puedan tener una mejor vida, puedan tener un mejor crecimiento, un mejor desarrollo y pues estos patrones de violencia que continuamente se van arrastrando se puedan ir rompiendo. Fíjate que curiosamente ahorita que platicas eso, me acuerdo de un video en internet en el cual le hacen una encuesta a unos niños y a unos papás y que le decían que con quién les gustaría cenar en esa noche, ¿no? Y los papás pues ponían, no, pues con tal artista, con tal político, con tal famoso de la historia. Y cuando le preguntaban a los niños, todos decían, pues con mis papás. Entonces, qué padre esa percepción tan diferente y tan única de los niños en este caso, ¿no? De los niños, las niñas y los adolescentes, ¿no? En ese sentido también, hablando de la primera infancia, que se me hace muy interesante, también en la parte de los derechos de los niños, ¿qué estamos trabajando desde CIPINA en cuanto a ellos? ¿Qué se está haciendo? Sí, eso que comentabas del video, yo recuerdo haber visto ese mismo video y sí. Increíble. Ver esos videos de los niños, de verdad que mueven mucho las emociones de los yo le hablé a mis papás, oye, quiero cenar con ustedes, y me dijeron, no podemos, otro día. Sí, me colgaron, no es cierto. Sí, pero sí. Es totalmente cierto. Siempre he dicho que me gusta trabajar más con niños que con adultos. Definitivamente. Son más nobles, son más abiertos, son más dispuestos, son menos rencorosos, definitivamente. Así es. Entonces, ahí mi motivación. Pero bueno, ¿qué estamos haciendo además de esta Comisión de Primera Infancia? Bueno, para la Comisión de Primera Infancia, después de hacer este diagnóstico que hicimos en las escuelas y con el apoyo de cifras de las diferentes dependencias, ya se están programando, pues ahora sí que proyectos en colaboración con el DIF, talleres para papás y también poder dar esta información a las niñas y a los niños en cuanto a inteligencia emocional. Ahora que en 2022, ahora en septiembre 2022 ya se aprobó por unanimidad la crianza positiva
como parte de las reformas en las disposiciones que tiene la ley para niñas y niños. Entonces, la Comisión de Primera Infancia va por esa parte, ¿no? De poder proporcionar una crianza positiva, libre de maltrato, libre de humillación, libre de castigo corporal a las niñas y los niños. Entonces, buscando eso es que en colaboración con el DIF estamos programando un taller para papás en donde se pueda promover este buen trato en las familias para la eliminación de la violencia familiar. También Oye, perdón, esos cursos serían interesantísimos porque hay una frase muy famosa que dice nadie nace sabiendo ser padre. Y a veces errores tan comunes que tengo algunos amigos y amigas psicólogas y que me dicen es que hasta de repente el comentario inocente que le digas, la clásica es la comparación, ¿no? Corrígeme si estoy mal. ¿Por qué no eres como tu hermano? ¿O por qué no eres como el hijo del vecino? ¿O por qué? O sea, desde ahí ya le estás pues dando en la torre, ¿no? O sea, le estás dando una programación negativa y un sentido negativo a un error o a un detalle que puede ser corregido muy fácil, ¿no? Y le estás sembrando esa inseguridad y ese temor y esa competencia a veces innecesaria, ¿no? O no sé. Sí, porque como bien dices, nadie nos enseña a ser papás. Entonces, sí necesitamos ayuda, sí necesitamos acompañamiento. Entonces, la idea de estos talleres es justamente que puedan surgir este acompañamiento y este apoyo que estamos necesitando, pues para tener mejores habilidades de comunicación, de manejo de emociones, de resolución de conflictos, poder entender a nuestros hijos, los más pequeños sobre todo, que son los que a lo mejor en una etapa de crecimiento que están y todavía hacen berrinche, si yo tuve un mal día en el trabajo, si estoy estresado, si estoy cansado, y mi hijo pequeñito, mi hija pequeñita haciendo un berrinche, y no tenemos estas habilidades, pues entonces muy frecuentemente vamos a estar más predispuestos a tener una reacción explosiva que no nos gusta. Si como tú estás mencionando, tan simple y tan sencillo, el que alguien te compare y que sea tu papá o tu mamá, que te diga, ¿por qué no puede ser? Necesitamos sentirnos únicos, necesitamos sentirnos especiales. Entonces, el que nos digan que no lo somos, que nos digan que fallamos, pasa nada, pero sí afecta demasiado. Entonces, la búsqueda de estos talleres es justamente para eso, tener ese apoyo como papás, poder desarrollarnos mejor como papás, poder tener una mejor paternidad y una mejor maternidad, sobre todo responsable y comprometida. A la par se estarían haciendo a través y el apoyo con Mumu y con el IQM, unos círculos de crianza en donde se buscaría estar pues dando esta información y acompañamiento de diversos temas, desde lactancia, inteligencia emocional, alimentación de madre e hijo, derechos, pues empoderar a estos padres para que también sepan cuáles son los derechos de las niñas y los niños, independientemente de que seamos papás, no somos dueños de ellos. Entonces, que sepan que cuáles son estos derechos y cómo los podemos ir manejando, ¿no? Entonces, entre estos talleres, entre estos círculos de crianza, y por ahí estamos buscando la forma de poder dar pues sí, talleres de inteligencia emocional a los niños más pequeñitos, tan importantes, que aprendan a reconocer sus emociones, que aprendan conforme van creciendo y su grado de nivel y madurez, ir desarrollando estas habilidades para el control de sus emociones, pues es fundamental. Se tiene que hacer un trabajo integral para que todos estén en armonía. Claro. Entonces, desde la Comisión de Primera Infancia, esos son los trabajos que estamos llevando a cabo. A la vez también hacemos capacitaciones para las áreas de la distinta administración, involucrarlos justamente en el conocimiento de esta ley. Hasta la santa fecha, muchas personas desconocen que existe esta ley. Y pues bueno, hemos estado trabajando también en las escuelas con los maestros, hemos tenido muy buena respuesta para el conocimiento de la ley, el conocimiento de los derechos de las niñas y los niños. Y otra parte, pues desde la Comisión de Trabajo Infantil, pues ahora sí que hemos estado llevando a cabo proyectos con seguridad pública para dar cumplimiento y garantía a los derechos de niñas y niños que llegan a tener algún momento de participación en algún proceso
en el área de seguridad pública también estamos llevando a cabo allá. Sí, saberlos acompañar, ¿no? Porque para el niño es muy traumático cualquier tipo de caso con seguridad pública, pues para ellos puede ser, ya sea por parte de los padres, con ellos, algún problema familiar. Es importante que sepan, en este caso, la autoridad cómo manejarlo, ¿no? A eso te refieres. Totalmente. Y por último, Marina, ¿de qué manera puede ayudar la sociedad? ¿De qué manera podemos involucrarnos o cómo podemos, pues sí, colaborar para que esto se propague de mejor manera o se aprenda? ¿Qué nos aconsejas en ese sentido? En este sentido, lo mejor que podemos hacer cuando estamos viendo que alguna niña o algún niño está teniendo algún tipo de vulneración a sus derechos o algún tipo de maltrato, lo mejor que podemos hacer es comunicarlo a alguna autoridad. En este caso, pues las de primer contacto, como puede ser Seguridad Pública o Procuraduría de Protección, o el CIPINA, también la Secretaría Ejecutiva del CIPINA. Sin embargo, lo que más nos gustaría a todas estas autoridades de primer contacto, lo que más nos gustaría es que la gente pudiera llamar al 911 y dar el reporte de lo que está sucediendo. Ya que trabajar en coordinación con el 911 da mayor certeza, credibilidad y una continuidad del caso que haya sido reportado. Correcto. Entonces, eso nos ayudaría muchísimo realmente. ¿Un ejemplo? Que puedo hacer, si yo veo qué, lo puedo reportar. Por ejemplo. Un ejemplo X, cualquiera. En redes sociales hemos estado viendo demasiado que reportan a niñas y niños que están pidiendo dinero a los extranjeros en ciertos lugares turísticos estratégicos en la isla o en el parque, que están ofreciendo algunas ramitas de palma en forma de flores, canastitas y demás, ¿no? Entonces, ese es uno de los casos en los cuales nos ayudaría muchísimo que la gente hablara al 911 e hiciera el reporte de lo que está sucediendo. Porque existe un protocolo. Eso es parte de los trabajos que hemos estado llevando a cabo en colaboración con Seguridad Pública. No sé qué tanta población haya podido percatarse de que hay un vehículo amigable que está circulando en la isla. Es una patrulla, pero que ha sido modificada de una forma amigable para poder transportar a niñas y niños cuando hay alguna situación que se requiera auxilio. Correcto. ¿No? Entonces, en esos casos, cuando observamos a ese niño o a esa niña, en ocasiones están solitos o están acompañados, incluso estando acompañados por algún adulto o no, lo correcto es llamar al 911. El protocolo entonces se activa. O sea, ese es un punto interesante porque lo vemos muy natural, digo, en cualquier parte del mundo, ¿no? De repente vemos a un niño o pidiendo dinero o vendiendo algún producto, pero eso, al fin y al cabo, en el marco de los derechos de los niños, está mal, ¿no? Se está vulnerando. Está mal porque una niña o un niño debería de estar o en la escuela, exactamente, en su casa, o haciendo su tarea, porque es responsabilidad y su derecho a la vez. Entonces, no todo es derecho, también existen responsabilidades y bueno, la tarea lo es. Y además de la escuela o haciendo tarea o estando con su familia en su casa o en algún lugar, podría estar jugando. Claro. Nada tendría que hacer un niño en la calle pidiendo dinero o trabajando. Para que los adolescentes trabajen, existen medidas que cubrir, requisitos que cumplir para que ese trabajo sea aprobado, ¿no? Correcto. Sea correcto, sea en lo legal. En este caso, un niño o una niña definitivamente no debe de trabajar. No debe de hacer labores que pongan en riesgo su salud, su integridad física o su integridad emocional. Entonces, en este caso, si vemos a esos niños en la calle, lo más correcto que podemos hacer es hablar al 911 para que la autoridad correspondiente investigue por qué ese niño está en la calle. Exacto. Entonces, al llamar y activar el protocolo, ese vehículo amigable que podemos haber visto, que tiene la foto de Islita y que dice Unidos estamos más seguros, es justamente para poder transportar a esos chicos, llevarlos al área correspondiente
y de no estar sus padres con ellos, hablarlos, preguntarle a los papás, ¿qué hacen tus hijos en la calle sin tu supervisión? ¿Por qué están pidiendo dinero? Y en ese caso, si la familia está requiriendo de recursos económicos para poder solventar sus gastos, poder cubrir gastos de alimentación y demás, bueno, pues para eso está el DIF, para poder dar esos apoyos a través de desarrollo social, a través de DIF, a través de las diferentes coordinaciones que se tienen. Pero es importante poder tener esa información de los papás. Y si no hay una respuesta de qué hace esa niña o ese niño en la calle, por qué están pidiendo dinero, bueno, entonces es algo sospechoso que la misma autoridad tendría que investigar. Correcto. Marina, pues muy interesante todo lo que estás comentando. Nos queda claro que depende de todos nosotros como comunidad apoyar y darle seguimiento, sobre todo, pues como bien decimos, ¿no? Que son el futuro de la sociedad, a los niños, a las niñas y a los jóvenes. ¿Algún comentario final que quieras hacer ya para despedirnos? Bueno, te cambiaría tu comentario. Claro. No son el futuro, son el presente. Mira, gracias. Okay. Son el presente. Y eso es justamente lo que debemos de atender. Tenemos que tratar a los niños, a las niñas, a los adolescentes como lo que son, y son personas que están viviendo en el presente, que necesitan atención en el presente. Okay. Y que todo lo que se haga con ellos en aquí, ahora, en el hoy, entonces podremos ver resultados a futuro. Correcto. Pero lo que no se haga ni hoy, no podemos esperar que en 10, 15 años se cambie, ¿no? Esos niños pequeñitos de 2, 3, 5 años a futuro se cambien patrones. Exacto. Es absurdo seguir haciendo lo mismo y creer que van a haber cambios. Exacto. Entonces, definitivamente es necesario apoyar, informarnos en dado caso que no tengamos la información necesaria, y así como apoyar e informarnos, es necesario actuar. No podemos seguir teniendo la cultura de que observo algo y no lo reporto. Me entero de alguna situación y me callo. O bien veo algo y lo critico, pero no hago nada para apoyar. Exacto. En dar solución, ¿no? Y sobre todo, tratándose de niñas y niños, es incorrecto hacerlo. Ante la ley estamos todos y todas obligados a hacer algo, a reportar cuando vemos algo que no es correcto, independientemente de si eres familiar, maestro, servidor público, funcionario, independientemente de lo que seas. Mientras seas un adulto, estás obligado ante la ley a reportar cualquier situación de abuso o maltrato que se pudiera estar dando en contra de alguna niña o algún niño. Así es que invito a la población a hacerlo. Pues Marina, muchísimas gracias. Pues hasta aquí llega el podcast el día de hoy. Les recordamos que se pueden comunicar a CIPINA para cualquier información, cualquier dato que quieran saber acerca de todos estos programas, de estos talleres, y estar más informados en este caso de los derechos de los niños. Mi nombre es Alfredo Arellano y nos vemos en el siguiente podcast. Muchas gracias.